Bueno, para empezar, primero que nada les voy a enseñar mi libreta de apuntes virtual. En la primera parte tenemos lo que son los trastornos por sustancias. Bueno, los trastornos por uso de sustancias son un tipo de trastornos relacionados con sustancias que implican un patrón patológico de comportamientos en los que los pacientes continúan utilizando una sustancia a pesar de experimentar problemas significativos relacionados con su uso. También pueden haber manifestaciones fisiológicas, incluyendo cambios en los circuitos del encéfalo. Estas sustancias activan directamente el sistema de recompensa del encéfalo y producen una sensación de placer. La activación puede ser tan intensa que los pacientes anhelan demasiado la sustancia y descuidan sus actividades normales para obtenerla y consumirla. Los términos comunes adicción, abuso y dependencia a menudo se utilizan en relación con el consumo de sustancias, pero estos términos son demasiado indefinidos y variables para ser muy útiles en el diagnóstico sistemático. El trastorno por uso de sustancia es más amplio y tiene menos connotaciones negativas. Las personas suelen empezar a consumir las drogas por un deseo de experimentar con ellas. Después pasan a consumirlas de manera ocasional y finalmente acaban por usarlas de modo intensivo y desarrollando en ocasiones un trastorno por el uso de esa sustancia. Esta progresión resulta compleja y se conoce solo en parte. El proceso depende de las interacciones entre sustancia, el usuario y el entorno. La capacidad de adicción depende de una combinación de factores, entre los que incluyen cómo se utiliza la sustancia, la intensidad con que la sustancia estimula la vía de recompensa del cerebro, la velocidad de actuación de la sustancia y la capacidad de la sustancia para inducir tolerancia y o síntomas de abstinencia. Bueno, las sustancias involucradas tienden a pertenecer a una de las 10 clases de fármacos que típicamente causan trastornos relacionados con sustancias, como son los trastornos relacionados con el alcohol, los fármacos, la cafeína, el cannabis, los alucinógenos, los inhalantes, los opiáceos. En este caso, más que nada, es la semilla de la planta, los estimulantes, el tabaco, entre otros trastornos. Como primer punto de estos 10 mencionados, tenemos el trastorno relacionado con la cafeína. Primero empecemos con ¿qué es la cafeína? La cafeína es una sustancia que se encuentra en ciertas plantas. También se puede producir de manera artificial, es decir, sintéticamente, y agregarse a los productos alimenticios, como en algunos refrescos, dulces, entre otros. Es un estimulante del sistema nervioso central y en sustancias que le ayuda al cuerpo a eliminar líquidos. Entre sus funciones tenemos que la cafeína se absorbe y pasa rápidamente hacia el cerebro, y es decir que no se acumula en el torrente sanguíneo ni se almacena en el organismo. Sale del cuerpo en la orina muchas horas después de haber sido consumida. Además, no existe ninguna necesidad nutricional para la cafeína, se puede evitar en la alimentación. Y la cafeína estimula o excita el cerebro y el sistema nervioso. No disminuye los efectos del alcohol, aunque mucha gente todavía cree que una taza de café le ayudará a una persona a estar sobria. Después tenemos los trastornos relacionados con cannabis. La marihuana, también conocida como cannabis, es una droga que cada vez está más socialmente aceptada. Sin embargo, eso no quiere decir que no sean perjudiciales para la salud. El consumo de cannabis genera distintos cambios en el organismo más allá de sus efectos inmediatos. Por supuesto, cuanto más prolongado sea el consumo, más cambios podrá experimentar el cuerpo, tanto en términos farmacocinéticos como farmacodinámicos. Además, al ser una droga psicoactiva, cambia la función cerebral y puede alterar el estado de ánimo, la percepción y la conciencia. Sus efectos psicoactivos son debido a uno de sus principales principios activos, el tetrahidrocannabinol o el THC. Bueno, pero exactamente ¿qué es el THC? A este más que nada se le atribuye el subidón de cada viaje y produce alteración de la percepción del tiempo, disminuye y estimula la memoria y atenúa algunos recuerdos. Además que nada, la concentración de este principio activo varía según la forma en la que se encuentra el cannabis. Por otro lado, el hachís tiene una concentración mayor de THC que la marihuana, por lo que la toxicidad es mayor. El hachís es una droga que se obtiene de la mezcla de hojas y flores secas del cáñamo, por lo que produce sensaciones de euforia y alucinógenos. Usualmente se mezcla con el tabaco.
Después tenemos lo que son los trastornos relacionados con alucinógenos. Bueno, los alucinógenos son un grupo diverso de drogas que alteran la conciencia de una persona tiene de su entorno y también sus propios pensamientos y sentimientos. Comúnmente se dividen en dos categorías: los alucinógenos clásicos y las drogas disociativas. Ambos tipos de alucinógenos pueden causar alucinaciones o sensaciones e imágenes que parecen reales aunque no lo sean. Además, debido al efecto de las drogas disociativas, los usuarios pueden sentirse fuera de control o desconectados con su cuerpo y su entorno. Algunos alucinógenos se extraen de plantas o de hongos y otros son sintéticos, es decir, hechos por el hombre. Aunque históricamente la gente ha usado alucinógenos para rituales religiosos o de sanación. Bueno, pero ¿los alucinógenos son adictivos? Bueno, en algunos casos sí. Las pruebas sugieren que ciertos alucinógenos pueden ser adictivos y que las personas pueden desarrollar una tolerancia a ellos. Como ejemplo pusimos el LSD y el PSP. El LSD es una sustancia química que altera la mente. Es un material claro o blanco sin olor hecho de ácido lisérgico, además de que se obtiene del hongo. Por otro lado, el PCP es una droga adictiva cuyo uso con frecuencia redunda en dependencia psicológica, ansiedad por la droga y conducta compulsiva de búsqueda por la droga. En el LSD no se considera una droga adictiva, por lo que no causa un comportamiento incontrolable de búsqueda de drogas. Sin embargo, el LSD produce tolerancia, por lo que algunos usuarios que toman la droga repetidamente deben tomar dosis más altas para lograr el mismo efecto. El PSP es un alucinógeno que puede ser adictivo. Este no se le recomienda el uso en adolescentes porque genera arranques de ira, además de ideas suicidas. En los trastornos relacionados con estimulantes. Inicialmente, el hombre descubrió los estimulantes en la naturaleza, pues se encontraban, al igual que ahora, profusamente distribuidos en distintas especies vegetales. Desde entonces, estos han coexistido con nuestro género, forjando hábitos y creencias profundamente arraigados en todas las culturas. Un estimulante, del verbo latino estimulare o psicoestimulante o psicotónico, es una droga que aumenta los niveles de actividad motriz y cognitiva, refuerza la vigilia, el estado de alerta y la atención. Los estimulantes menores incluyen lo que es el café, el té y el chocolate, ya que todos ellos parecidos en su estructura química porque son metixantinas. Su patrón de abuso es bastante estereotipado y por demás frecuentemente. En los agentes estimulantes tenemos lo que es la cocaína, el crack, es decir, la piedra, las anfetaminas, las metanfetaminas, entre otros. El abuso de las anfetaminas y metanfetaminas, cristal, adquiere en ocasiones un carácter compulsivo. El adicto se inyecta grandes dosis de droga, usualmente metanfetamina, aumentando progresivamente la frecuencia de administración y la cantidad. Al principio, el sujeto se siente con mucha energía, entusiasta, dinámico, feliz, confiado, optimista y hasta poderoso. Duerme poco y se complica en proyectos ambiciosos. Tiene dilatación pupilar, boca seca y aumento de la temperatura. El abuso de las anfetaminas fue muy importante en los años 60 y 70 cuando su disponibilidad era más fácil. No se requería una prescripción médica para adquirirlas. Después disminuyó su uso reservándose para casos de obesidad, narcolepsia, crisis de sueño o hiperactividad. Bueno, para finalizar tenemos lo que es el diagnóstico. El diagnóstico de trastorno por uso de sustancias se basa en la identificación de un patrón patológico de comportamientos en el que los pacientes continúen utilizando una sustancia a pesar de experimentar problemas significativos relacionados con su uso. El DSM-5 menciona 11 criterios divididos en 4 categorías. Como primera parte tenemos el trastorno del control sobre el uso, el deterioro social, los síntomas farmacológicos y el uso riesgoso. Y eso sería todo de los apuntes de mi libreta virtual.